Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre la investigación-acción. Haremos una aproximación a sus orígenes, su trayectoria histórica, concepciones, sus objetivos y principales características. Muy bien, para empezar, entonces vamos a abordar la primera parte de la investigación-acción, sus orígenes. La investigación-acción tiene su origen a mediados del siglo XX. En una reseña histórica sobre las tendencias de la investigación-acción en la literatura anglosajona, se identifica una primera generación inspirada en Dewey y en los presupuestos del movimiento de la Escuela Nueva. Sin embargo, y tras el estudio de diversas teorías, muchos autores consideran a Carl Lewin sobre en 1946 habría sido el fundador de la investigación-acción a través de sus trabajos de intervención psicológica y social. Carl Lewin era alemán, es importante mencionarlo, y se nacionalizó estadounidense. Bueno, según Robert Frank, más o menos alrededor de 1981, el término Action Research o investigación-acción fue utilizado por primera vez por Carl Lewin durante la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1945, en un trabajo efectuado para cambiar los hábitos alimenticios. Le habían pedido los poderes públicos americanos que hiciera este trabajo dada la escasez de algunos alimentos. El investigador, basado en esa concepción, debía hacerse un sujeto transformador. Las dos ideas centrales que siempre tuvo en mente Lewin se basaron en la decisión del grupo y en el compromiso con mejorar este proceso, ¿no? Entonces, de ahí el trabajo de práctica y mejora, la inspiración de la práctica y la mejora que tiene la investigación-acción. Muy bien, a partir de ese momento, diferentes autores empiezan a hacer aportaciones significativas a lo que es la investigación-acción o a lo que conocemos como investigación-acción. Es casi imposible tratar de definirla. Vamos a ir revisando algunas concepciones y finalmente haremos una pequeña aportación sobre lo que podríamos coincidir como investigación-acción. Después de esto viene Cory Stephen. Cory Stephen en 1953 hace una pequeña aportación para darle resignificado a la investigación-acción y en este sentido de algún modo contribuye a popularizar la investigación-acción en los medios educativos americanos. Él la aplica de manera más científica sobre el estudio de problemas de esta índole. Buscaba, según su teoría, guiar, corregir y evaluar sistemáticamente a través de esta metodología llamada Action Research. Guiar a los especialistas, corregir algunas actitudes, problemas o maneras de actuar y evaluar sistemáticamente los procesos. Ese era su principal objetivo. Después de eso vinieron aportaciones como Lawrence Steinhaus, que más adelante retomaría ideas educativas que encontraron el valor central en la práctica, al igual que John Eliot también. John Eliot hace el reconocimiento del valor social, la importancia que tiene el valor social en la investigación-acción. Esto es importante mencionarlo porque los movimientos sociales realizaron valiosas contribuciones a la investigación-acción. Esos movimientos tienen como meta principal concienciar al pueblo de la situación en la que viven para que puedan a partir de ahí transformarla, tanto individual como colectivamente. Esta concepción de la investigación-acción sería fundamental para lo que hoy en día conocemos como investigación-acción. También están Stephen Kemmis, Wilfred Card, que con sus aportaciones dieron un sentido distinto a la investigación-acción, utilizando obviamente la aportación de John Eliot. Es un cambio social, ya no partimos de una investigación, de la ciencia, de la parte científica, sino involucramos a los participantes y emprendemos un cambio colectivo. Es decir, no le compete a un investigador, no le compete al científico, nos compete como sociedad.
Esta transformación es supremamente importante para la investigación-acción y en América Latina se desarrollaron algunos movimientos también importantes. Tenemos a Paul Freire, el brasileño, que aportó pedagogo, la pedagogía de la opresión. En esta pedagogía de la opresión él hizo significantes aportaciones, valga la redundancia, a la investigación-acción. También tenemos en la parte de la corriente social al colombiano Fals Borda, que también él desarrolló la idea de la metodología de la investigación-acción participativa, dándole el enfoque al trabajo colectivo de la misma. Bueno, para seguir ahondando un poquito sobre la investigación-acción, nos vamos a adentrar un poco en lo que es una definición un poco más centrada. Los principales ejes de la investigación, son la investigación, la acción y la formación. Esos son los tres ejes fundamentales de la investigación-acción. Pérez, en 1990, la define como un proceso circular de indagación y análisis de la realidad, en el que partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive, procedemos a una reflexión sobre la situación problemática con el objeto de mejorarla, implicando en el proceso a los que viven el problema, quienes se convierten en los propios autores de la investigación. Era lo que decíamos hace un momento. ¿Cómo dejamos de ser el científico que investiga? ¿Cómo deja de ser el protagonista? Y cómo los autores acá que reconocen un problema social se convierten ellos en los mismos autores de la búsqueda para transformar ese problema y buscar una solución colectiva. Cómo aquí la importancia y el protagonismo lo llevan los diferentes investigadores. Muy bien, vamos entonces a trabajar sobre los objetivos de la investigación-acción. Sus principales ejes, nuevamente, la investigación, la acción y la formación. Obviamente que a partir de cada uno de estos ejes presentamos algunos objetivos. Empecemos. El objetivo principal sobre la investigación es la construcción del conocimiento. Sobre la acción, la transformación social. Y sobre la formación, es decir, quién aprende, quién se capacita, obviamente el investigador, la educación y el campo pedagógico. Sobre estas áreas se ven los beneficios. Carl Lewin consideraba que la acción, la investigación y el entrenamiento formaban un triángulo que se debe mantener unido en beneficio de cualquiera de sus componentes. Muy bien, entonces revisaremos cada uno de estos objetivos, empezando obviamente por la investigación. Primero es importante mencionar que las características presentes en el modelo de Carl Lewin fueron evolucionando en el sentido de una implicación creciente de las personas involucradas. Esta implicación, entre tanto, no es una finalidad en sí misma, pero sí es una característica intrínseca de la investigación-acción. Para Thieland en 1988, la investigación-acción es un tipo de investigación social con base empírica que es concebida y realizada en estrecha asociación con una acción o con la resolución de un problema colectivo y en el cual los investigadores y los participantes representativos de la situación o del problema están involucrados de modo cooperativo o participativo. Es decir, que su papel y su rol dentro del proceso de investigación es fundamental. Son autores al mismo tiempo de su propia investigación. Este autor muestra también la relevancia de la formación dentro del concepto de la investigación-acción, cuando afirma que ella no se limita solamente a la acción, porque pretende aumentar el conocimiento de los investigadores y de las personas o de los grupos considerados dentro de la investigación. Según su punto de vista, el énfasis puede ser puesto en tres aspectos fundamentales: resolución de problemas, toma de conciencia y producción de conocimiento. Estos tres elementos también están presentes en la otra definición dada por Kemis y McTaggart, que vamos a analizar a continuación. Ellos consideraban la investigación-acción como una forma de indagación introspectiva colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales, con el objetivo de mejorar la racionalidad y la justicia en sus prácticas sociales o educativas, así como una comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que tengan lugar. A diferencia de la investigación tradicional,
La investigación-acción presenta especificidad en los objetivos de transformación social que persigue, la manera como son utilizados y modificados los métodos investigativos, las clases de conocimiento que producen y la manera como se relaciona el conocimiento en la investigación social. Esto, según lo señala Park en 1991. Pérez Serrano también afirma que esta investigación-acción se caracteriza por valorar aquello que es nuestra forma y modo más ordinario de vivir, por estudiar y analizar los grupos y las necesidades en las que se desarrolla normalmente nuestra existencia. Es importante resaltar, además, algunos aspectos que diferencian esta modalidad investigativa de la investigación tradicional. La especificidad, como lo mencionábamos hace un momento, especificidad de los objetivos. Su objetivo principal es que la transformación social, la manera como se utiliza esos objetivos y cómo se modifica el método investigativo. Parte de una nueva filosofía y de una concepción de mundo que presupone una aproximación a la realidad distinta de otras formas de investigación. Muy bien, vamos a analizar entonces un poco más a detalle la parte del objetivo sobre la investigación. En este caso, la investigación en investigación-acción es entendida como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica, según Ander Eck en 1990. Reportándose a la investigación científica, se discurre sobre una serie de beneficios que en ella pueda suscitarse dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, la investigación en aquella época además obligaba a escuchar y observar con más atención. Según Pernoud, comúnmente las personas no miran y tampoco escuchan de manera adecuada, porque cuentan lo que van a ver o oír o porque tienen preconceptos. Imaginan la realidad tal como la piensan. En este sentido, tienen preceptos o imaginan la realidad tal como la piensan. En este sentido, la investigación de esta forma podría ayudar a evitar los conceptos preconcebidos y a prestar más atención al relativismo de situaciones concretas. Es importante reflexionar sobre cómo ayuda la investigación a ver mejor lo que está a oscuras, a ver mejor lo que no se ha percibido. Obliga a tener en cuenta la diferencia y la diversidad en el sentido común. Muy bien. Por medio de la investigación lo que se pretende, en otras palabras, es adquirir un conocimiento mucho más profundo y sistemático de un determinado aspecto de la realidad social. Ese es el objetivo de la investigación-acción en el eje de investigación. Adquirir un conocimiento más profundo y sistemático de un determinado aspecto de la realidad social. ¿Con qué propósito? Con el propósito de actuar de manera transformadora sobre la misma, de cambiar una realidad, de mejorar o de transformar una realidad. Muy bien, a continuación vamos a ver entonces cuál sería el propósito de la acción. Bueno, ahondando un poquito en la investigación primero, es importante definir que la posibilidad de construir un conocimiento científico, eso ofrece la investigación-acción. A pesar de que fue criticada la falta de metodología, la evaluación de procesos cuantitativos, el hecho de que no fuera una metodología científica, tuvo muchas críticas. Sin embargo, esto no impedía que hubiera posibilidad de construcción de conocimiento científico. Se pueden ser revistos los métodos y criterios de cientificidad considerados válidos, el papel que la ciencia desempeña y consecuentemente la manera de elegir los problemas estudiados y la articulación de la relación entre la teoría y la práctica. Así que sí es posible la construcción del conocimiento científico. Muy bien, vamos entonces ahora a lo que es la acción. La propia actividad investigativa ya se constituye como una forma de acción.
entendida como organización, movilización, sensibilización y concientización. Entre tanto, la acción como objetivo de la investigación-acción representa más que la pura práctica investigativa. Lewin afirmaba en sus escritos que la investigación-acción no pretendía una acción sin investigación, ni tampoco una investigación sin acción. La perspectiva en la que la acción es comprendida en esa metodología de investigación puede diferir mucho desde la concepción de cada autor. En principio, la actividad investigativa se construye desde una forma de acción y se entiende de tal manera como un objetivo que representa mucho más que solamente la práctica investigativa. Algunos autores consideran que la acción debe estar siempre dirigida hacia la transformación social en la investigación-acción, sea ella adaptadora o sea transformadora. Aquí se encuentran algunas congruencias entre la investigación-acción y la educación popular, ¿no? Pues se concebía que la acción adaptadora sería aquella que está en favor del poder, que busca mantener un status quo, y la acción transformadora se une a un proyecto político, emancipador, crítico, reivindicador, etcétera, como es el caso de la teoría del pedagogo Paulo Freire. Muy bien. En este sentido, por medio de estas visiones, de estas concepciones, en algunos casos específicos y aún aceptando limitaciones de transformaciones sociales posibles dentro de procesos investigativos educativos, se necesita inicialmente relacionar la investigación a un campo de acción, es decir, sobre las ciencias sociales, sobre la educación, la pedagogía, etc. Como sea, adaptadora o transformadora, la acción deberá servirse obviamente de una teoría y apuntar en la dirección a la interrelación entre la práctica y la teoría, o teoría y práctica. Muy bien, en este sentido seguiremos revisando algunas implicaciones. Importante definir dos cosas fundamentales. La teoría se valida en la acción, es decir, que se valida en la propia práctica. La transformación social, el sentido de transformación social de la investigación-acción. Siempre buscará unirse a un proyecto crítico, político de cambio, transformación social. Y obviamente, como lo mencionábamos, se sirve de la teoría para crear un ambiente en una situación concreta. Perfecto. Avanzando entonces un poco, vamos ahora a revisar cuál es el objetivo de la investigación y acción en cuanto a la formación. El aprendizaje dentro del proceso investigativo representa este tercer aspecto de la investigación-acción. Muchos autores insisten en el papel formativo de esta estrategia metodológica, afirmando que representa una nueva práctica para que todos los que participen en ella, tanto para el práctico como para el práctico, los investigadores, además de permitir que los participantes se informen mejor sobre el medio en el que viven y sobre ellos mismos, es una oportunidad para revisar la cotidianidad, para que el investigador investigue sobre sí mismo, sobre su propia práctica. Esto es importante. En el proceso de la investigación-acción, todas las personas relacionadas están en constante formación por medio de la reflexión sobre la acción, por medio de las relaciones sociales en que se involucran, las estrategias metodológicas de las que echan mano para abordar objetivos comunes, entre otras. En este proceso, todas las personas están en constante formación, todas las personas involucradas, investigador, las personas a las que se les está haciendo parte de la metodología, del proyecto, etc. Todos están en constante formación a través de la reflexión sobre la acción, a través de las relaciones sociales que emprenden los participantes y a través de las estrategias metodológicas que deciden emprender. Muy bien. Vamos a avanzar entonces ahora con las principales características. Algunas de las principales características de la investigación-acción
Según el enfoque de Lewin, se caracteriza por diversas etapas cíclicas, como una escalera en espiral, ya lo habíamos comentado inicialmente. Planteamiento, acción y evaluación de estos resultados de la acción. En la práctica, el proceso comenzaría con una proposición, el deseo, la intención de cambiar o mejorar una situación. A continuación, la persona, el grupo investigador identificaría un área en la cual percibe un complejo de problemas, donde habría una preocupación específica y luego esa idea desencadenaría una secuencia de planeación, planificación, en el cual se contextualizaría la temática. Finalmente, el grupo decidiría un plan de acción. A partir de esa división de trabajo en escalones se abordará el primer paso de la acción, un cambio estratégico que debe apuntar no solamente hacia una mejora, sino también hacia una comprensión de lo que se podrá alcanzar más adelante. Muy bien, este modelo de Lewin sirve de base para muchos otros. A partir de ahí se desarrollaron muchos modelos, esto los vamos a abordar en la segunda unidad. Sin embargo, vamos a tomar ahorita algunos aspectos fundamentales que sirven como características de esta investigación-acción. En primer lugar, es una experiencia concreta y de preferencia multidisciplinar, es decir, se puede adaptar a cualquier disciplina. Obviamente, parte de la teoría se apoya en la práctica y busca una mejora concreta. Siguiente, la selección de una problemática y la definición de sus objetivos no se hace a partir de la teoría o de la hipótesis, a negar o confirmar, sino en función de una situación global concreta. Es decir, que no parte de una situación específica de la definición de objetivos, no parte de una teoría, no parte de una hipótesis, como usualmente la investigación científica y tradicional solía hacerlo. Esta parte en función de una situación global, de una situación que necesita ser transformada. Muy bien. Persigue un cambio efectivo en los grupos, instituciones o incluso medios concernientes. ¿Qué busca? ¿Cuál es el principal objetivo de la investigación-acción? Un cambio, una mejora. ¿En qué? En los procesos, en los resultados, en las estrategias, en las intervenciones, en las metodologías, etcétera. Los investigadores están comprometidos en el proceso. No son solamente observadores de la realidad. O sea, ellos participan y actúan. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. El investigador o los investigadores se hacen partícipes de esta investigación-acción y se involucran dentro de los procedimientos. Muy bien, lleva a generalizaciones con el fin de guiar acciones posteriores o poner en evidencia principios y leyes. Pone en evidencia principios, busca guiar acciones posteriores. Es decir, se presenta como un ciclo sistemático donde aplico la acción, donde evalúo la acción y donde propongo una propuesta, hago una propuesta de mejora que va a dar inicio nuevamente a un ciclo de investigación. Muy bien, los resultados deben apoyar estrategias a desarrollar. Es decir, el resultado de mi investigación debe producir algo, debe presentar propuestas, estrategias de mejora con respecto a esto en lo que yo decidí investigar. Esa es una de las características principales de la investigación-acción. Obviamente, su calidad colaborativa y su transformación social son supremamente inherentes al significado de la investigación-acción. Muy bien. A modo de conclusión, la investigación-acción se cimienta en la construcción de metodologías que permiten un diálogo constante entre la teoría y la práctica, entre la reflexión y la acción, entre el saber académico y el saber popular, para la solución de problemas que implican a los propios investigadores. Muy bien, y así damos por finalizada esta presentación sobre la investigación-acción, sus orígenes, sus objetivos en cuanto a tus 3 ejes fundamentales y sus principales características. Les agradezco mucho su atención y bueno, les presento la bibliografía que he utilizado para
la explicación del tema. Si tienen alguna duda, inquietud, pueden buscarme sin ningún problema, contactarme a través del aula virtual, por la mensajería interna o a través de mi correo electrónico. Les doy las gracias por haber estado en este video conmigo, haberme acompañado a lo largo de estos minutos. Y bueno, quedo atenta ante cualquier comentario o inquietud que tengan. Feliz día.